el poder pixelado del ánimo. Diga conmigo, el poder del ánimo. Preguntale al que está a tu derecha, ¿cómo estás de ánimo? Gloria a Dios. La ciencia y la medicina moderna consideran que el desánimo como un estado emocional, que este estado puede impactar directamente en las decisiones de vida que uno toma. Y son causados por una variedad de factores que la ciencia lo llama trastornos en el estado del ánimo, como la depresión, la ansiedad, el trastorno bipolar. Todas estas cosas pueden, de alguna u otra forma, causar desánimo. Por eso es interesante, al hablar de este tema tan interesante, dice la palabra del Señor. Amén. Proverbios, el capítulo número 23, verso 7, vamos a leer la palabra de Dios. Porque como piensa en su corazón, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Como piensa en su corazón, así es la persona. Diga conmigo, como pienso, es como soy. Entonces, algunos también, de manera muy acertada, dicen que uno es lo que come, ¿verdad? No le voy a decir que mire su rey estómago, yo miraré el mío y usted el suyo, pero estamos hechos de lo que comemos. Exceptuando algunas formas milagrosas que tiene Dios de obrar, de traernos pequeños por la mañana, que interrumpen, ¿no es cierto?, el ayuno. Gracias, hermana. Dios bendiga a Venezuela y la cultura maravillosa, amén. Y los pequeños que hacen. Porque como piensa en su corazón, así es él. ¿Sabe que el ánimo o el desánimo tiene que ver en la forma en la que yo puedo percibir la vida, ¿sí? O cómo llevo la vida hacia el futuro, cómo encaro mi futuro hacia lo que aún nosotros no conocemos. Toda esta semana hemos charlado con algunos hermanos acerca de lo que ocurría hace 20 años, 20 o 30 años atrás. Hay cosas que pensábamos que iba a durar para toda la vida, ¿sí? Por lo general, hace 30 o 40 años, cuando a usted le decían, mira, seguramente fue una conversación de un papá, una mamá o un hijo, o te dedicas a estudiar o a trabajar. Y muchos han escogido el trabajo, ¿verdad? Porque el trabajo pensábamos que iba a durar para toda una vida, pero con el cambio de época, ¿sí?, y el cambio de siglo, lo que se ha experimentado es que lo que antes lo hacían 20 personas, hoy lo hace un operario solo, ¿sí? Y así sucesivamente las cosas fueron mutando y cambiando, ¿sí? Lo único que no cambió fue la palabra del Señor, amén. Ahora, mire qué tremendo relato bíblico, por cierto, que define el comportamiento nuestro hacia el futuro, porque como piensa, ¿sí?, es decir, que lo que piensa es lo que vas a hacer. Ahora, Proverbios 4, verso 23, dice que la mente, mire lo que dice la palabra, sobre toda cosa guardada, guarda, es decir, tengo que guardar mi cabeza.
sobre toda cosa, no habla del músculo humano ahí, ¿no es cierto? Habla mente, corazón. Sobre toda cosa guardá tu cabeza, ¿sí? Guardá la de arriba, ¿vio? Mi pastor me decía, no podés impedir que los pajaritos estén dando vueltas, ¿sí? Porque las ideas a veces dan vueltas, ¿sí o no? ¿Cuántos de acá alguna vez hemos tenido alguna idea errónea? A ver, muchos de nosotros, la mayoría, ¿verdad? Todos. Y algunos de nosotros nos hemos equivocado y hemos hecho las ideas erróneas, ¿sí o no? Pero hay otros que, por cierto, los pajaritos han hecho nido en la cabeza. Y vio que cuando los pajaritos hacen nido, y sobre todo esos pensamientos que son contrarios a la palabra de Dios, nos hacen hacer líos. Y te hacen meter en camisas de 11 varas, ¿sí o no? O con personas que a la larga vos ves que te involucrás y no han sido de bendición. ¿Alguien experimentó esto? Amén. Muy bien. Entonces es interesante entender que necesitamos confiar siempre en la palabra del Señor. Amén. Así que el buen ánimo es dueño de sí mismo. Sabe qué pensar en momentos cuando la duda te puede visitar. O cuando la depresión viene. O cuando la ansiedad. Ahora, son cosas interesantes, ¿verdad? Porque de estas cosas, de los trastornos bipolares, etcétera, etcétera, ¿sí? Dios no está, digamos, ausente de lo que le pasa al ser humano, ¿sí? Diga, Dios no está ausente. Pero muchas veces nosotros lo dejamos a Dios fuera del contexto en el cual nosotros estamos viviendo. Yo sí preguntaría aquí, si alguno dudó, es posible que todos levantemos la mano mintiendo y diciendo que nunca dudamos. Cuando la duda es parte de la vida del ser humano. Eso es integridad. Entender que muchas veces pasaremos por momentos difíciles. Por supuesto que cuando uno va en el caminar, ¿sí? Nunca dudamos de Dios, nunca dudamos de la palabra, pero sí dudamos si ese trabajo es de Dios, si esa relación es de Dios, si esa puerta la abrió Dios o la abrió el enemigo. Mire cómo es muchas veces la verborragia nuestra, cristiana, pentecostal, evangélica y todos los rótulos que le queramos poner, que hoy en este siglo la gente duda si las lenguas son de Dios o del diablo. La gente duda de ese don en pleno siglo XXI. ¿Cómo no tendrá dudas de otras cosas que son tan superfluas? ¿Cómo confiar en una persona que dice amarnos y cuando a usted le dicen te amo, empieza a recordar cómo le fue con el anterior o con la anterior? Y ahí se le presentan todas las dudas de golpe. Y al menor síndrome de alguna ápice de algo que le sucedió a usted en relación al pasado, ahí le vienen todas las preguntas de golpe. Pero hasta entonces usted tuvo la certeza que nunca iba a dudar. Hasta que llega la hora de la prueba. Por eso que cuando hablamos de este tema, lo que hablamos recién, que lo que prueba aquí el estado de ánimo es cuánto reflejo mi fe y cuánto reflejo mi confianza y tu confianza en Dios. Número 2. El buen ánimo mantiene nuestra fe intacta. Ahora, al investigar un poquito acerca de lo que dice la ciencia, también dice que los problemas de salud, las enfermedades crónicas, los dolores crónicos, la fatiga crónica y otros problemas como este pueden ser un árbitro del ánimo.
cosas que pueden desanimar a una persona, estar todo el tiempo agotada por el dolor, sea de huesos, sea de dolor en la cabeza, ¿sí? Y muchas veces, como buenos cristianos, nosotros pensamos que todos son demonios. Hola. Y decirle que está a tu lado, no todos son demonios. Algunos malestares estomacales. O usted nunca soñó con una película de terror. Y de repente al considerar lo que comió a la noche anterior, vuelve a comer lo mismo y soñará la segunda parte. Anotalo que esto debo repetirlo a la noche. Claro, las enfermedades, y especialmente las que son crónicas, mucha gente quiere hasta quitarse la vida porque no aguantan el dolor. De hecho, hay muchos, hasta cristianos, que han tenido ese sentir. Ahora, mire lo que dice algo que conocemos, Hebreos 11:1. La fe es la certeza de lo que se espera. También dice, la fe es la convicción de lo que no se ve. La fe es la certeza. Por esa razón necesitamos, como hijos de Dios, entender que nuestro caminar en todos los órdenes existenciales de nuestra vida es por fe. Porque el justo por su fe vivirá. Amén. Diga, necesito vivir por fe. Cuando usted vive por fe, es cuando usted le cree a Dios. Y no se apoya en lo que usted piensa, en lo que usted, en la historia mal contada, como vimos en el punto número 1, porque también hay historias que nos mal contaron, como siempre menciono estas palabras, y nuestra fe es dubitativa, está diluida, porque nuestra fe no está basada en lo que vemos, sino está basada en las certezas y en las convicciones que tenemos. Entonces necesitamos en este tiempo más cristianos con certezas y con convicciones. Amén. Porque un cristiano con certezas y con convicciones nunca va a traspasar su fe. Nunca va a dejar que su fe se debilite. Amén o no amén. En la Biblia vemos muchos casos de hombres de Dios que el dolor o los traumas o los problemas, ¿sí?, tocaron las fibras más íntimas de sus emociones y su fe empezó a tambalear. Lo conocemos a ese famoso hombre de Dios que se dice se echó debajo de un enebro y le dijo a Dios, quítame la vida. Imagínese hoy, en este tiempo moderno, a un tremendo hombre de Dios diciendo, quítame la vida en primera plana. ¿Qué opinaría usted? Finalmente se dio a conocer. Falso pastor o falso profeta, ¿no? Sin embargo, el estado de ánimo de ese hombre, ¿sí? Mire cómo funciona el estado de ánimo. ¿Qué le pasó a este hombre en cuestión? Él tuvo una victoria muy batallada, porque él peleó contra los falsos 400 profetas y los degolló, ¿recuerdan? Pero cuando él, luego de esa victoria tan batallada, escuche bien, diga victoria, pero batallada. Después de una victoria tan batallada, vino la depresión. Si usted considera que no fue la carta de Jezabel, fue la victoria batallada, y muchas veces, después de las victorias batalladas, vienen las grandes desánimos. Este hombre de Dios se desanimó a tal grado que Dios tuvo que enviar un ángel y le hizo una torta, le hizo todo y lo animó. Porque muchas veces ese desánimo no está, digamos, Dios no está ausente de lo que nos pasa. Él sabe que cuando usted está por tener un emprendimiento, que usted cuando va a hacer algo que le cuesta mucho de usted, va a sufrir
una batalla grande por esa victoria. Pero en esa batalla, Él quiere enviar a su ángel para fortalecerte. Él quiere enviar su palabra para sustentarte. Vio que muchas veces el estrés posparto que viene, ¿sí? Cuando una mujer está embarazada y de repente, ¡pum!, le cayó la ficha de golpe. Soy mamá, tuve familia, y etcétera, etcétera, ¿verdad? Y claro, hay hermanos que dicen, claro, pues no entiende el hermano. Pero las mujeres saben entender eso, ¿verdad? Hay algunas que por ahí les pega un poco más, las que son mayores y las que son jóvenes, tal vez le pega poco más todavía. Bueno, definitivamente vienen las circunstancias del desánimo. Si es que Hebreos 11:6 dice que sin fe es imposible agradar a Dios. La pregunta del Señor en esta mañana es, ¿tiene fe? ¿Usted tiene fe? Bueno, el Señor verá su fe a través de la conducta que usted tiene. Amén. Y no estoy hablando de conducta de buen comportamiento, sino de la actitud, ¿sí?, de coraje, de entrega que usted tiene cuando dice yo le voy a creer al Señor y no voy a apoyarme en mi opinión, en la historia mal contada, voy a confiar que en esta etapa de mi vida el Señor me va a acompañar. Ahora te pregunto, ¿a cuántos de los que estamos aquí el Señor nos acompañó en momentos que dijimos de esta no salva? A ver, levánteme la mano. Muy bien. Ahora, el Dios que te acompañó ayer te va a acompañar hoy. No se ausentó, el Señor no se ausenta porque usted tuvo un desánimo y usted malogró su fe o su esperanza. No, Él no se ausenta. Él está siempre con sus hijos. Dígame la verdad, como usted corrige a un hijo, a su hijo piensa que usted ya no lo quiere más. O usted pensó así de sus padres. Pero no, cuando uno corrige a un hijo, es que uno lo ama de tal grado a su hijo que lo corrige por esa razón. Porque lo ama y quiere que sea una excelente persona. Pero el padre o la madre no se ausentan de las emociones que siente ese hijo, ¿sí o no? Sino que esa mamá o ese papá está presente con lo que siente. Aunque para el hijo parece que se le viene el mundo abajo. ¿A usted no le pareció cuando se enojaba a su papá? Ya vas a ver cuando venga tu papá. Es que te dolía en cuota eso. ¿Sí o no? A mí no me dolía nada cuando mi mamá, gracias al Señor, nunca me levantó la mano, pero mi papá era terrible. Y era suficiente la palabra de mi mamá cuando me decía, vas a ver cuando venga tu papá. Era una cosa ya, ¿viste? Desesperante, diría yo. Y resulta que cuando venía papá, no decía nada mi papá. Y yo me di cuenta que ahora de grande decimos lo mismo. ¿No? Y ahora cuando venga tu padre, claro, los nenes, cuando venga papá. Bueno, vení para acá, tranquilo. ¿No? Tratamos de poner paños de agua fría a las situaciones. Hola. ¿Pasa en casa eso a veces? Mire lo que dice, hermanos, en Mateo 17, verso 20. Jesús le dijo, por vuestra poca fe. ¡Wow! ¿Por qué muchas veces las cosas no pasan? Por vuestra poca, diga poca fe. Porque de cierto os digo que si tuvieres fe como un grano de mostaza, ¿y el grano de mostaza cómo es? Chiquitito. Ahora, el grano de mostaza no piensa el grano de mostaza, o piensa el grano de mostaza. Porque si el grano de mostaza le ponemos tu cabeza, ese grano no crece nunca más. Hola. Si tuviera la fe de ese granito de mostaza, ahora, el grano de mostaza tiene una orden de Dios. ¿Cuál es la orden que tiene el grano de mostaza? Tiene la voz incorporada en su ADN. ¿Cuál fue la voz incorporada en el ADN de Dios a la creación? Crezcan árboles
que contengan semilla y que luego se reproduzcan según su género. Mire, puede pasar cualquier cosa. Y usted verá que en los cerros, donde hay piedra, hay plantas, ¿sí o no? ¿Está de acuerdo conmigo? ¿Pero por qué? Porque la creación está sujeta a la voz del Creador. Ahora, si lo creado está sujeto a la voz de su Creador, a nuestro Dios, ¿cómo nosotros muchas veces no hacemos caso a la voz de Dios? Entonces un pajarito toma una semilla, se va a pasear por el cerro, se le cae la semilla y de repente en unos años usted ve un árbol frutal entre medio de piedras. Y usted dice, ¿cómo a alguien se le ocurrió plantar un árbol de manzana entre medio de las rocas? Es que la semilla no tiene forma de pensar, tiene una voz a la cual responder cuando llegue su momento. El Señor dijo esto, porque si tuvieres la fe de un grano de mostaza, dijeres a este monte, pásate de aquí para allá, y pasará, y nada será. Cuando el Señor se refiere al grano de mostaza, dice que el grano de mostaza, la semilla, es la más pequeña entre todas, pero luego al crecer se hace la hortaliza más grande de todas. Mire qué tremendo, ¿verdad? Ahora, lo que Dios tiene para usted es algo pequeño o grande, conforme a tu fe. Porque mire lo que divide la prosperidad, la adversidad, la circunstancia, el bajón espiritual de una vida. ¿Cuánto está separado usted? A ver acá, ¿cuánto hay de separación ahí? ¿Cuánto habrá? 15 centímetros habrá, entre rodilla y rodilla. ¿No? ¿Cuánto hay? Pero eso es lo que divide muchas veces, lo que separa a un conquistador de un derrotado. Diga, pero acá no hay derrota, acá hay victoria. Ahora, por eso es importante que en una congregación hay personas que son victoriosas y hay personas que luchan y pueden luchar toda una vida y Dios seguirá trabajando toda una vida. Ahora, la palabra de Dios está para que nosotros la pongamos por obra, le creamos a la palabra, hagamos todo lo que dice la palabra, para que luego tengamos el resultado de la palabra y al ver el resultado, demos gloria a Dios de haber estado sujetos a la palabra de Dios. ¿Cuántos aplauden la palabra del Señor en esta mañana? ¡Aleluya! Gloria a Dios. Así que el de buen ánimo mantiene su fe intacta. Ahora, la ciencia dice que estos problemas de salud, como te mencioné hace un momento, que son problemas que causan dolores crónicos. Y por cierto, los dolores crónicos de la vida muchas veces nos hacen ser gente reactiva, ¿sí? Que vivimos toda una vida reaccionando a eventos que vivimos y no nos preparamos, no tenemos meta, no planificamos, no pensamos que podemos vivir vidas mejores que ser empujados o arrastrados por nuestras emociones, ¿sí? O ser impulsados por falsas expectativas, cuando podemos ser impulsados por una palabra que es más que poderosa. Amén. Porque para el que cree todo es posible. Número 3, el buen ánimo no pierde su confianza en Dios. La ciencia dice que el estrés crónico o el estrés prolongado puede llevar a una persona a tal grado de desánimo que lo lleva hasta el agotamiento. Y cuando llega la persona a este estrés, a estar la cabeza tan embotada de problemas, ¿sí? Cuando ya su mente no respira y es guiada, impulsada por todas las emociones. Y ahí vemos los disparates que el hombre decide, que hace y con quién decide hacer su vida. Ahora, Proverbios capítulo 3, verso 5,
hablando que el buen ánimo no pierda su confianza en Dios, dice confía en el Señor, pero dice confía de todo corazón. Fíate del Señor, confía en Jehová y hazlo de todo corazón. Y no te apoyes, ¿en qué cosa? En tu propia inteligencia. No te apoyes en lo que vos sos. Apoyate, escuchá, apoyate en la palabra de Dios. Porque aun cuando usted y yo podamos creer que sepamos algo, como la ciencia que estamos compartiendo, ¿sí? No está, eso está sujeto a los cambios nuestros y cambios de la ciencia. Todo está sujeto a cambios. Lo único que no está sujeto a cambios es la palabra escrita. Lo que ya Dios dijo. Amén. Ahora, confía en el Señor, hazlo de todo corazón y no te apoyes en lo que vos pensás que sabés, porque aún lo que vos pensás que sabés está sujeto a los cambios temporales de la época. ¿Sí o no? ¿Hola? Amén. Salmos 23, verso 1. El Señor es mi pastor. Diga mi pastor. Porque puede ser que el que está a tu lado no es el pastor. Puede ser el carpintero de Nazaret. Puede ser un gran historiador, un gran profeta. Pero puede ser que en una misma congregación el Señor sea el pastor de muchos. Y a ese que es el pastor, como hablamos en estas semanas pasadas, Él dice, yo te voy a sustentar, te voy a suplir. Ahora, ¿cuál es la actitud corporal del hombre que dice, yo creo que Él es mi pastor? Confiar en que aquel que usted dice es mi pastor, lanzarme en sus brazos creyéndole que Él no me va a dejar pasar ninguna necesidad. Diga, el domingo no debo trabajar, debo estar en la casa de Dios. Ahora diga, gracias a Dios que vine. El Señor es mi pastor, no faltará. Salmo 46, verso 1. Hablando del estrés prolongado que puede llevar al desánimo y al agotamiento de una persona. Dios es nuestro refugio, nuestro amparo. Dios es nuestra fortaleza. Dios es, diga, mi amparo y nuestra fortaleza. Por eso cuando tengamos que poner nuestra confianza, pongamos nuestra confianza en algo que es certero, en algo que nunca va a variar, ¿sí? La palabra del Señor nunca va a variar, nunca va a fluctuar. No depende de mi estado de ánimo, no depende de mis circunstancias que me acontecen y digo a esto momentáneas, porque sepa también que toda circunstancia está sujeta a lo momentáneo. Pero muchas veces usted me ha escuchado decir que algunos toman decisiones permanentes por emociones momentáneas. Y la emoción es algo del momento. Pero hay cosas que tienen que permanecer en la vida, como relación entre un hijo y un padre, una madre y una hija. Hola, ¿está conmigo? Estoy terminando ya. Y usted ya sabe cómo funciona, ¿verdad? Por eso tu confianza, téngala en la palabra del Señor. Número 4. Termino con esto entonces. El buen ánimo conoce su batalla. ¿Qué conoce el buen ánimo? Conoce su batalla. Ahora, Dios quiere acompañarte, ¿sí?, en los momentos que a usted lo visita el desánimo. Y el Señor, en el desánimo, te quiere suplir
el discernimiento para que sepas cómo moverte en momentos donde tu cuerpo, donde tu mente, donde tus circunstancias o tu área biológica te intenta desanimar. Hola. Así que el discernimiento te previene de los ataques a tu ánimo para hacer la obra de Dios. Algunos versos a considerar. Efesios 6, 11 y 12. Efesios 6, 18 dice: pónganse toda la armadura de Dios para que podáis resistir. Dice, vestidos, pónganse toda la armadura de Dios para poder mantenerse firme contra todas las estrategias del diablo. 12. Pues no luchamos contra enemigos de carne y de hueso, sino contra gobernadores malignos, autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso, contra espíritus malignos de los lugares celestiales. Tremenda esa versión, ¿eh? Miren lo que sigue diciendo ahora, hermanos. El otro verso, Daniel. 6:18. Oren en el Espíritu en todo momento. ¿Y dónde? Y en toda ocasión. Manténgase alerta, diga alerta. Y sean persistentes en sus oraciones por todos los hermanos, los creyentes, en todas partes. Diga discernimiento. Nehemías capítulo 6 nos habla acerca del relato de las maquinaciones del adversario para frenar el avance de la obra de Dios dentro del pueblo. Y digo, para leer estos versos, usted hace la obra del Señor. Amén. Usted hace la obra de Dios. Usted que está en una célula, que participa en una célula, que es líder de una célula, que acompaña a su líder, usted hace la obra de Dios. Y el enemigo le va a presentar batallas para que usted no haga la obra del Señor. Nuestra tarea como hijo del Señor es llevar el mensaje de Dios al resto de todos los habitantes de la tierra. Nosotros haremos nuestra parte. Amén o no amén. Por eso es maravilloso comprender la diversidad de la iglesia. Porque si fuéramos todos iguales, todas las iglesias iguales, calcadas con papel y lápiz, ¿sí? No podríamos llegar al drogadicto, no podríamos llegar al hombre pudiente, no podamos impactar las artes, no podemos impactar distintos lugares. Ahora, para eso el Señor nos hizo a nosotros, para impactar un área de nuestra sociedad. Hola. Y hoy Dios te ha traído aquí para que seas parte de esa gran obra del Señor que ya la pensó antes de tiempo, que introdujo su ADN para llevar el mensaje hasta el último hombre de la tierra. Amén. Porque usted puede estar acá, pero nos escuchan allá a lo lejos, y allá a lo lejos hay gente que tiene la misma necesidad que antes nosotros teníamos, y que hoy ellos necesitan oír una voz que le diga a ellos que con Cristo todas las cosas son posibles. ¿Cuántos aplauden al Señor? Aleluya. Dice, cuando oyeron Sanbalat y Tobías y Gesén el árabe y los demás de nuestros enemigos que yo había edificado el muro y que no quedaba en él portillos, aunque hasta aquel tiempo no había puesto las hojas de las puertas, el verso 2 dice, Sanbalat, Gesén, enviaron a decirme, ven. ¿Qué le dijo el enemigo? Vení y vamos a reunirnos en alguna de las aldeas en el campo de On. Mas ellos, diga discernimiento, mas ellos habían pensado hacerme mal. Mire lo que pasó. El enemigo, cuando usted lee el libro de Nehemías, siempre el enemigo intentó minimizar la obra de Nehemías. ¿Escuchó eso? Siempre intentó descalificar, y una obra del enemigo es minimizar lo que hacemos, desestimar lo que hacemos de tal manera y a tal grado
que si acá hay constructores, usted bien sabrá que una pequeña zorrita no se puede parar arriba ni estos pequeños ladrillos y derribarla. Pero dice que ellos decían, separar una pequeña zorra y derribar el muro. Imposible. Pero la locura de Satanás, ¿sí? El adversario dice estas palabras: desestima la obra de Dios. Siempre va a descalificar la obra de Dios. Pero sepa que cuando alguien descalifica a un hombre de Dios como Nehemías o a la obra de Dios que hacía Nehemías, no es un hombre de Dios, es Satanás mismo hablando a través de esa boca, como lo era con Sanbalat y Tobías. Por eso la voz de estos hombres querían perturbar a quienes, a los que hacían la obra de Dios. Hola. Decirle al que está a tu lado: vos haces la obra de Dios, no te dejes perturbar. Entonces ahí en ese momento el discernimiento empieza a fluir en Nehemías. Ahora mire qué tremendo, hermanos, ¿no? Porque dice: mas ellos habían pensado hacerme mal. Ahora, ¿quién le dijo eso a Nehemías? El Espíritu Santo de Dios. Amén. El verso 3: y les envié mensajeros diciendo, escuche, diga certeza, convicción. Un hombre con una mujer con certeza, un hombre con convicción sabe dar respuestas certeras. No da respuestas emocionales a prejuicios de personas. ¿Qué dijo Nehemías? A pesar de lo que estos hombres decían, yo hago una gran, dice ahí, ¿no? Y les envié un WhatsApp, un mensaje. Un mensaje. Yo hago una gran, no le di una gran explicación, yo hago una gran obra. Y la verdad que no puedo, discúlpame, pero no puedo. ¿Qué funcionó ahí? El discernimiento. Saber responder. Amén. Escuche, con un ánimo correcto. No, porque no. Diga: perro que ladra. Ahí está. ¿Vio? Qué fácil, ¿qué? Perro que ladra. Pero perro callado, cuídate. Bueno, les envío un mensaje, no puedo. Y no puedo ir porque cesaría la obra dejándolo yo. Pero ¿qué había discernido Nehemías? Que esta gente le iba a hacer mal. Esta gente procuraba, al desanimar al hombre de Dios, o a la mujer de Dios en este caso, al desanimar, desanimaba al pueblo también. Y frenaban, escuche bien, algo que era más trascendente que ellos, que era la obra de Dios. Diga: yo hago la obra de Dios. Por eso es importante no frenarte con la obra de Dios. Amén. Aunque pases por pruebas, sigue en la obra del Señor. Siga haciendo la obra del Señor. El verso 4 dice que enviaron a mí con el mismo asunto. Y vio que el enemigo insiste. El enemigo es persistente más que muchos cristianos. En el medio de la adversidad y la resistencia del cristiano, del que hace la obra del Señor, el diablo persiste para llevarte ¿a dónde? Porque usted lo leyó recién. Lo quería llevar a su propio campo, porque en el campo del enemigo no está Dios. Entonces usted nunca debe meterse en batallas que Dios no lo llamó a pelear. No se tiene que meter en camisas de 11 varas, ni en lugares a que Dios no lo ha mandado. Usted tiene que hacer la obra que se nos ha comisionado a hacer. Cuando hacemos algo que no nos fue encomendado, estamos expuestos a todos los ataques del adversario. Y el diablo se te mata de la risa cuando dice: mira, sí, yo me voy, pero después vas a ver cómo te rompo toda la familia, el trabajo. Te obedece porque él obedece al nombre de Cristo, pero no obedece al cristiano desobediente.
Decirle a que está a tu lado, obedece a Cristo. Y voy a responder, te están hablando a vos. Y enviaron a mí con el mismo asunto. ¿Hasta cuántas veces? 4 veces. Ahora mire, el hombre enfocado, la mujer enfocado, la iglesia enfocada, la célula enfocada, sabe qué responder. ¿Y cómo respondió? ¿No será que el diablo tiene razón? ¿No será que este tiene razón? ¿No será que el vecino tiene razón? ¿No será que la compañera de trabajo tiene razón? No, diga no. Le respondió exactamente de la misma manera. ¿Sabe por qué? Porque un hombre, una mujer con convicción que hace la obra de Dios no es fluctuante sus emociones. Va a pensar que tiene una obra para hacer y se tiene que mantener enfocado en esa obra. Por eso no es una casualidad cuando usted ve gente en la congregación que con el pasar de los meses y de los años ve que las cosas le salen una tras otra bien. ¿Por qué? Porque es una consecuencia de las obediencias que esa persona tiene con la palabra del Señor y el no cuestionamiento a la palabra de Dios. Amén. Pero como nosotros no somos como la semilla de mostaza, que ella no piensa, sino que obedece a su ADN, le cuestionamos todo al Señor. Vamos para la izquierda y nuestra cabeza nos dice vamos para la derecha. Vamos para adelante, no, yo voy para atrás. ¿Y cómo estamos en la vida? Remando en un solo lugar con un solo remo. Y todo nos cuesta y pasan los años y no hay prosperidad, no hay paz, no hay felicidad, no hay nada. ¿Por qué? Porque la persona está involucrada y el desánimo le gana la batalla final. Bueno, te hablé acerca del ánimo. Y estas expresiones que utilicé acerca de la ciencia no son dichas por mí, sino que las estuve mirando para poder compartirte, ¿sí? Y como te dije hace un momento, la ciencia está sujeta a los cambios de época y también sujeta a los cambios de investigaciones. Le contaba al hermano que algo que pasó, que fue cierto, que antes trataban los temas psicológicos, los traumas que le pasaba a la persona, le ponían como unos electrodos en la cabeza y le daban como una corriente, ¿no? Imagínate vos y no sé cuántos quisieran un tratamiento de esos modernos. Pero eso fue en épocas pasadas, 100 años atrás. Pero todo eso fue evolucionando, ¿sí o no? Lo que la psicología pensaba hace 20, 30 años ya mutó, evolucionó. Todo evoluciona, diga, todo evoluciona. Lo único que no evoluciona es lo que Dios dejó escrito en su palabra. Hola. La palabra es digna de confiar. Hola. Pocos, ¿eh? Ella permanece para siempre. La palabra es inmarcesible, es incorruptible, es viva y eficaz. La palabra es poderosa. La palabra es fuente de toda sabiduría. Es un océano de respuestas al corazón del hombre que busca su vocación y propósito en la vida. La palabra de Dios es digna de depositar toda nuestra confianza en ella. Las modas pasan, los concilios se dividen, los reinos y los imperios caen y cayeron. La palabra permanece y lo hace para siempre. La ciencia cambia, ella nunca cambia, es pura. Y aunque muchos las intentan contaminar, ella permanece santa y sin doblez de ánimo. La palabra del Señor es fuente de agua viva. La pluma del escritor fue el poder del Espíritu Santo. La palabra fue inspirada a hombres santos de Dios para decirnos todos los acontecimientos del antaño y del futuro. Por eso que cuando el desánimo te visite, cosa que le puede pasar a cualquier persona bajo un estado biológico normal del estado humano, porque también estuve estudiando que puede venir con la menopausia también, el bajón, el desánimo empieza a golpear la puerta. Pero en esos momentos difíciles tenemos algo que es mayor, que es la bendita palabra del Señor.
Porque la palabra del Señor, cuando la leemos, cuando la incorporamos a nuestra vida, ella nos da paz, nos hace caminar en felicidad, en gozo, en alegría. ¿Cuánto aplaudimos la palabra del Señor? Confíe en la palabra del Señor. Ella permanece fiel. La palabra de Dios es incorruptible. Diga, la palabra es incorruptible. Así que encuentre ánimo en la palabra de Dios. Cada vez que el desánimo venga a usted, encuentre su ánimo en la palabra. Sepa que los hombres del Señor también sufrieron desánimo. No está ni endemoniado, ni Dios se apartó de usted. Busque la razón, busque su estado, cómo se siente, y pregúntese, ¿por qué me pasa lo que me pase? ¿Sabe dónde lo va a obtener a eso? En la presencia del Señor. Y cuando usted va a la presencia del Señor, usted va a ver, también habla la ciencia que bajo golpes que le pasa a todos los seres humanos, la pérdida de un familiar, dice que eso causa un desánimo que hasta las personas llegan a desplomarse. Me pasó a mí cuando yo perdí a mi papá. Después conocí a mi Salvador. Pero yo sin darme cuenta, había entrado como un adolescente en depresión. Y yo siempre cuento el mismo testimonio. Nunca me voy a olvidar. Yo veía todo gris. Pero el día que recibo a Cristo y abro la ventana, yo nunca había visto el sol brillar como ese día. Yo no sé cómo usted está hoy. Quizás usted está de 10 para arriba, masiva. O -3 y contando. Pero hay algo que sí sabemos, que la palabra es incorruptible. Podemos pararnos en la palabra y decir, así ha dicho el Señor. Aleluya. Este es mi estado actual, pero no será mi estado temporal. No será mi estado final. Puede ser temporal, pero no será mi estado final, porque el final mío es victorioso. Aunque pases por momentos de prueba, de adversidad, al final de la canción, usted y yo salimos ganando y victoriosos. Apláudale al Señor, ponete de pie. Oramos al Señor en el nombre de Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Diga conmigo, Padre Dios, en esta hermosa mañana te doy gracias por tu santa palabra. Ella es digna de poner mi confianza en ella. Señor, muchas veces he puesto mi confianza en mí mismo y me he traumado. He puesto mi confianza en otras personas y me han defraudado. Pero en esta mañana yo quiero poner mi confianza en ti, Señor. Y tu palabra dice que el que pone su confianza en ti nunca será avergonzado. Te doy gracias porque tu palabra será la que me sostendrá en este 2025. Es tu palabra la que me sostiene y es tu palabra en la cual yo caminaré y lo haré en fe, creyéndole que todo lo que has dicho lo cumplirás para que tu nombre sea exaltado en el nombre de Jesús. Amén, amén.